Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el programa de hoy vamos a hablar, por supuesto, del tema que acapara los noticieros y portadas de periódicos, la invasión rusa a Ucrania. El pasado 24 de febrero, fuerzas militares rusas empezaron a incursionar en territorio ucraniano más allá de la zona oriental del Donbass, donde ya hacía 8 años que había combates entre el ejército ucraniano y separatistas prorrusos. Desde entonces, miles de personas han muerto y al menos 1 millón han huido del país. Las consecuencias económicas de este conflicto ya se sienten en todo el mundo, con el precio del petróleo y el gas en subida y los principales bancos rusos vetados del sistema SWIFT, el servicio de mensajería que utilizan los bancos para comunicarse. Esto quiere decir que muchas empresas y ciudadanos rusos van a tener muchas dificultades, tal vez incluso les sea imposible realizar o recibir transferencias del extranjero. Pero una consecuencia muy importante que puede tener este enfrentamiento en el resto del planeta la vemos en el sector de la comida. Rusia es un país muy integrado en la economía mundial, importa y exporta grandes cantidades de productos, entre los que hay muchos alimentos básicos. Y Ucrania no se queda atrás. Así que para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Juan Vázquez. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Juan es español, pero se conecta con nosotros desde Estados Unidos. Él es investigador en economía de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y profesor en el Instituto Europeo de Posgrado y en la Corporación Universitaria de Asturias. Juan, comencemos con Rusia. La Federación Rusa es el principal exportador de granos en todo el planeta. El diario El País le llamaba hace poco el granero del mundo y esta semana, con el conflicto, hemos visto que el precio del trigo ha subido a niveles no vistos en los últimos 14 años. ¿Qué consecuencias puede tener esto para un ciudadano de Latinoamérica, por ejemplo? Pues es una pregunta muy importante, sobre todo porque uno de los sectores que más se va a ver afectados es el de los alimentos, ¿no? Y en concreto, tanto Rusia como Ucrania son países clave a nivel mundial en este sentido. El caso de Rusia es especialmente preocupante porque es uno de los principales exportadores de gas, de petróleo, de trigo y después también de abonos minerales y de fertilizantes. Entonces, esto va a afectar a nivel mundial, tanto en el suministro de estos insumos como en el precio. Por ejemplo, en el caso de países de América Latina y de América en general, en cuanto a toda la región, no va a afectar directamente en el suministro probablemente de productos como el trigo, pero sí de fertilizantes, porque Rusia es, digamos que la relación comercial que hay entre América y Rusia fundamentalmente, está relacionada fundamentalmente con los aceites, o sea, todo lo que tiene que ver con la energía, pero también con todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, ¿no? De hecho, el 40% de los fertilizantes que importa América Latina provienen de Rusia, ¿no? ¿Esto qué va a afectar? Pues obviamente el problema de abastecer fertilizantes a países americanos va a afectar a los precios, incluso puede haber escasez y sobre todo a quien le va a afectar es a los agricultores de la región, ¿no? Porque van a tener mayores problemas para llevar adelante sus cosechas y en última instancia pues eso va a afectar a los precios de los alimentos en la cesta de la compra. Es decir, que al final el consumidor que esté en América va a tener el problema de que cuando vaya a comprar pues va a ver que los alimentos suban de precio. No solo, y en el caso sobre todo de América, no solo por que Rusia sea un importador o un exportador importante de, por ejemplo, de trigo, sino precisamente pues, por los fertilizantes, por los abonos, por la energía que también se utiliza en la creación de fertilizantes, abonos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otras regiones del mundo, en concreto Europa, se van a ver más afectadas por los alimentos directamente, ¿no? Por ejemplo, por el trigo que exporta Rusia a otras regiones como Turquía, por ejemplo, ¿no? Más que incluso por los fertilizantes que también se van a ver afectados. Pero en el caso específico de América tiene más que ver con la exportación de abonos y fertilizantes. ¿Y qué otros alimentos que Rusia exporte en grandes cantidades podemos esperar que suban de precio? Pues en general la respuesta es que todos, porque enlazando un poco con la pregunta anterior, el problema ya no es solo que, digamos, que Rusia sea un exportador, por ejemplo, importante de trigo, sino que
En el precio de los alimentos influyen también los fertilizantes y los abonos para los que se necesitan insumos clave como el gas y el petróleo, ¿no? Al final, Rusia produce alrededor del 11% del petróleo mundial y el 6% del gas, además de que es uno de los principales exportadores de fertilizantes. Entonces, todo esto implica que el impacto en los precios de los alimentos va a ser general, ¿no? Después, claro, en particular, si sumamos a Ucrania también, aspectos como el trigo, como el maíz, se van a ver directamente afectados, pero indirectamente todos. Esto es así. Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué relevancia tiene Ucrania en el sector alimentario a nivel mundial? Pues a diferencia de Rusia, Ucrania sí que está más centrado en la exportación de alimentos concretos, ¿no? Más que en el ámbito de la energía, por ejemplo, ¿no? Ucrania es un importante exportador de cereales, de semillas, de harina, de aceite de girasol. De hecho, Ucrania supone la mitad de las exportaciones de girasol del mundo, ¿no? Y si le sumas las que hace Rusia, pues al final estamos hablando de un cuarto de todas las exportaciones mundiales de trigo. O sea, es digamos, un país, aunque pequeño, en niveles relativos, ¿no? A nivel mundial, es muy grande en cuanto a la exportación de estos alimentos y en última instancia pues afecta, como decimos también, sobre todo directamente en cuanto a exportación de alimentos, tanto Rusia como Ucrania al mercado europeo, pero por extensión pueden afectar a países de Asia, de África y de América también, ¿no? Y Juan, ¿este conflicto va a hacer que el precio de los alimentos suba o también va a generar escasez? Y es por eso que los alimentos van a subir. Pues ambas, porque, por ejemplo, habrá países a los que, por ejemplo, el trigo llega por otra vía que no sea la de Rusia y Ucrania y que, por lo tanto, el suministro esté asegurado, pero el precio va a subir, porque, en última instancia, el precio no solo se determina por el exportador directo, sino que se determina pues, por los insumos que se necesitan para la producción de ese alimento, por ejemplo, decíamos antes, fertilizantes, abonos, energía, etcétera, etcétera. Y después habrá países que dependen directamente de importar alimentos de Rusia y Ucrania. Por ejemplo, hay países como Turquía y Egipto que dependen en un 70% de las importaciones de trigo de estos dos países y que, por lo tanto, van a ver amenazada el suministro, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, durante estos primeros días de guerra, veíamos como el trigo, el maíz, etcétera, se disparaban en los futuros, ¿no? de la cotización de los futuros de estos alimentos. Y tiene que ver precisamente con esto que estábamos comentando, ¿no? Entonces, tanto directa como indirectamente va a afectar al precio y al suministro en función del país y la región. Y Juan, el trigo como commodity, ¿qué importancia tiene? Pues al final hay que tener en cuenta que en el mundo el trigo es fundamental para producir muchos tipos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, algo tan básico como el pan se produce a partir de trigo, ¿no? Y en última instancia, pues Rusia y Ucrania son, países clave, ¿no? A nivel mundial. Al final, por ejemplo, Rusia es un país, digamos, muy poderoso en términos generales, pero la economía rusa es muy parecida a la de España, ¿no? Digamos que a nivel relativo, a nivel internacional, tiene poco peso. Pero después es fundamental en determinar ciertos productos que son clave para la economía mundial, como puede ser el gas, el petróleo y, pues en este caso también, el trigo, ¿no? Entonces puedes desestabilizar todo lo que tiene que ver con el comercio, las finanzas y después, en última instancia, pues el impacto que tiene en la economía, ¿no? Porque tiene un impacto directo en la economía. Como decíamos, al final un agricultor no solo tiene que tener en cuenta pues, todo lo que implica la producción dentro del país, sino pues los insumos que vienen del exterior, los precios energéticos, etcétera, etcétera, y eso al final afecta directamente al día a día de un agricultor, por ejemplo, que está en España o en América, y en última instancia al consumidor, ¿no? que ve cómo el precio sube a la hora de hacer la compra. Y entiendo que el problema en Rusia se debería más que todo a las sanciones económicas que van a dificultar los pagos y en general lo que buscan es desincentivar hacer negocios con empresas rusas, ¿no? Pero en Ucrania el problema radica ahora mismo en que es un territorio que está en combate, ¿no? Con bombas cayendo, con tropas avanzando hacia las ciudades más grandes y con gente huyendo, y entre ellos muchos que normalmente estarían en los campos cultivando. ¿Quiere decir esto que en caso de que el conflicto terminase mañana, Ucrania va a tardar más que Rusia
en reanudar sus exportaciones de alimentos? Esta es una muy buena pregunta porque es muy difícil saberlo. En el caso de Ucrania, obviamente, tiene que ver con el impacto de la guerra, con que ya estamos hablando de más de 1 millón de refugiados que dejan el país, estamos hablando que muchas infraestructuras se van a romper, que la economía se va a hundir, que eso va a afectar a la producción en general de cualquier tipo de producto que se haga en Ucrania, y también que pues al final el transporte va a quedar roto totalmente, ¿no? Tanto el transporte terrestre como el marítimo. Eso por un lado en Ucrania, pero el problema de Rusia es que las sanciones no sabemos cuándo van a desescalar y si lo van a hacer, porque hay sanciones que tienen difícil vuelta atrás. Esto implica que Rusia desde el minuto 1, de hecho ya lo está haciendo, tiene que buscar alternativas, tanto a nivel financiero como a nivel comercial, como a nivel productivo, etcétera, etcétera. Y de hecho ya está mirando a Asia. Por ejemplo, en el caso del trigo, vemos cómo con China ha llegado a un acuerdo para que China, digamos que abra el comercio más a las importaciones de trigo procedentes de Rusia. Pero con el resto del mundo es difícil que veamos una escalada que tenga bueno, que refleje otra vez el comercio tal como lo era anteriormente. Entonces, no tiene por qué recuperarse Ucrania antes que Rusia en cuanto a las relaciones anteriores, ¿no?, a la guerra. Es decir, que después de que acabe el conflicto, probablemente los importadores de productos de Rusia tengan que buscar también alternativas, igual que Rusia está buscando alternativas para exportar estos productos, ¿no? Que sobre todo Rusia sobre todo está mirando a China, ¿no?, en este caso. Y ya antes del conflicto habíamos visto subir el costo de la vida en muchas partes del mundo. El Fondo Monetario Internacional, en su último informe del panorama económico mundial, dijo que la inflación iba a persistir hasta bien entrado el 2022. En el sector de los alimentos, ¿qué tanto se ha notado esto? O sea, ¿cómo estaba antes del conflicto? Claro, aquí, digamos que derivado de la crisis del coronavirus, un grave problema en cuanto a las cadenas globales de valor, a las cadenas de suministro, porque, bueno, pues al final, entre que se retrasaba la producción, la demanda era muy oscilante, después el transporte marítimo estuvo atascado con cuellos de botella y todavía lo está, y que, sobre todo, pues la demanda, ¿no?, de los consumidores desde el primer momento durante los confinamientos aumentó por el lado de los alimentos, pues hizo que los precios se dispararan, ¿no?, en general y después en concreto con el tema de los alimentos, porque bueno, pues había dificultades en el abastecimiento, ¿no? No llegando a haber un desabastecimiento general, obviamente, pero sí que afectando a los precios. Es decir, que ya las cadenas de suministro en general estaban tensionadas y en concreto pues en los alimentos más. Y después con la recuperación ya en el 2021, ¿no?, esta recuperación que en determinados países como Estados Unidos estaba siendo bastante rápida, ha hecho que el consumo aumente, que aumente la demanda en general y también la de alimentos. Lo que pasa es que en muchos casos la oferta no ha podido seguir a la demanda. Esto se ha visto sobre todo reflejado en la producción de petróleo y gas, y si suben los precios del petróleo y gas, al final suben los precios de todo y en concreto de los alimentos, ¿no? Por tanto, en esta crisis, ¿no?, ya en la previa, ¿no?, digamos en la crisis de recuperación del coronavirus, había que tener especial atención a los precios del petróleo y del gas para ver cómo evolucionaban los precios de los alimentos, y ahora todavía más, porque al final estamos viendo cómo uno de los países implicados es Rusia, que es un país determinante en la producción tanto de petróleo como de gas. Por lo tanto va a ser clave, ¿no?, en el futuro. Es decir, que el contexto era malo y esto todavía lo va a agravar más. Y Juan, hay muchas crisis de precios que se han agudizado con la pandemia, ¿no? Está la crisis del precio de la vivienda, la crisis energética, ahora podríamos tener una de alimentos, y también es un momento en el que muchos gobiernos, justamente por la pandemia y todas las restricciones para evitar la expansión del coronavirus, muchos gobiernos no están en su mejor momento en cuanto a popularidad. Una crisis de seguridad alimentaria sería una mecha que encienda algo. Sí, totalmente, totalmente. Es decir, es un problema enorme en ese sentido, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que por ejemplo, en Europa, América del Norte, los ciudadanos destinan en torno a un 10% de los ingresos, ¿no?, a la compra de alimentos, a la cesta de la compra. Pero, por ejemplo, en otras zonas, por ejemplo, el África subsahariana, el sudeste asiático, etcétera, etcétera, se destina en torno a un 50% de los ingresos. Entonces, al final, si sube la cesta de la compra, digamos que el impacto que tiene en estas regiones es enorme, ¿no? Al final, digamos, la subsistencia depende totalmente de una pequeña variación de los alimentos. Y los precedentes no son nada halagüeños, ¿no? Porque al final, si tenemos en cuenta
más o menos hace una década, ¿no? Entre el 2008 y el 2014, que también hubo un problema con los precios de los alimentos, ¿no? Esto al final puso en jaque la seguridad alimentaria de muchos países y generó crisis sociales. Hay muchas que se pueden explicar a partir de aquí, ¿no? Durante esa época vimos que había protestas en México que derivaban de este problema. También ha habido disturbios en Costa de Marfil, en Sudáfrica, en Bangladesh, en Bolivia, incluso en Pakistán. Y después también, que esto es muy importante, digamos que la subida de los precios de los alimentos en Egipto, en Túnez, fue, digamos, la mecha que desencadenó las revueltas árabes, ¿no? Entonces estamos hablando de palabras mayores. Obviamente, en un contexto como este, es probable que vuelva a ocurrir algo parecido, ¿no? Y sobre todo regiones que en última instancia dependen, como digo, de otros países, tanto del abastecimiento de alimentos como de fertilizantes, como de los precios de la energía, y que afecta directamente a la estabilidad social de un país, ¿no? Que puede poner en jaque, como decimos, pues la seguridad alimentaria y en última instancia pues la estabilidad política también, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Juan. Muchas gracias a ti por la invitación y nos vemos en otra ocasión. Gracias.